Qué gusto vernos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema, solo, pero no del todo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? Pero yo creo que en realidad no está solo del todo. En el libro Saldrás de esta se cuenta la historia de Melanie Jasper y su hijo Cooper. El papá de Cooper es JJ Gasper. Este es un niño alegre, un niño muy amado. Sus padres lo veían como un regalo de Dios y vivían dedicados a su familia y a su fe. Resulta que un día normal, mientras la mamá salió al pueblo, el papá paseaba a Cooper en un carrito de madera que hicieron. Y aunque ya habían salido muchas veces y todo parecía seguro, ocurrió un accidente inesperado. El carro se volcó y el niño quedó inconsciente. Cooper murió y sus padres enfrentaron el dolor de organizar su funeral y aprender a vivir sin aquel niño. Los días siguientes estuvieron marcados, mucha tristeza profunda y sufrimiento constante. JJ Jasper expresó que nada prepara a unos padres para la muerte de un hijo y que esa experiencia lo llevó a conocer lo que significa tocar fondo, sentirse solos. En algún momento de la vida todos experimentamos lo que es estar en el fondo. Y por eso yo quiero hablar, en primer lugar, sobre la presencia de Dios con nosotros cuando estamos en el fondo. Porque la vida no se vive siempre en momentos altos, nos gustaría siempre estar en la cumbre. A veces hay logros, hay alegrías, buenas noticias, pero la mayor parte del tiempo el ser humano camina entre rutinas y responsabilidades diarias. Sin embargo, llegan momentos difíciles que nos hacen tocar fondo. Una enfermedad, una pérdida, una crisis que cambia todo, un problema económico, despidos, y todo eso nos hace experimentar lo que significa ir hacia abajo y estar abajo. José vivió algo así desde joven. Recuerden que estamos hablando de José y su vida. En Egipto, José nuevamente es vendido como esclavo. Primero lo venden sus hermanos y ahora lo venden como esclavo, tratado como un objeto y llevado a un lugar desconocido con un idioma y una cultura extraños. Todo parecía ir de mal en peor. Pero la historia cambia cuando la Biblia dice en Génesis 39, puedes abrir tu Biblia, que a José le fue bien porque Dios estaba con él. Génesis 39, 2. Aún siendo extranjero, aún siendo esclavo, José llegó a administrar la casa de su amo, que se llamaba Potifar. La razón de su éxito no fue porque fuera muy capaz, sino la presencia de Dios que lo acompañaba en todo momento. Los textos bíblicos repiten la misma verdad. Dios estaba con José, Génesis 39, 2. Su amo veía que Dios lo prosperaba, Génesis 39, 3. Y la bendición de Dios alcanzaba todo lo que rodeaba a José, Génesis 39, 5. La historia enseña que José no salió adelante por su propia fuerza, sino porque Dios estaba sobre él y lo sostenía. Tal vez hoy tú también estés en un Egipto. Recuerden que cuando hablamos de Egipto, estamos hablando del mundo sin Dios. Un lugar difícil, un lugar desconocido, un lugar lleno de incertidumbre. Y aún así, Dios sigue presente. Tenemos el ejemplo de David. En el Salmo 139, David expresa esta verdad diciendo que no hay lugar donde podamos escapar del Espíritu de Dios. Léaselo. Si estoy en el cielo, si estoy en la tierra, si estoy en una cueva, ahí está Dios. José podría haber dicho que aún en el foso o en la tierra extraña, Dios lo guiaba. Y hoy también podemos decir que ya sea en un hospital, una oficina, un refugio o cualquier situación difícil, Dios permanece con nosotros. No existe lugar donde Dios no esté.
en la escuela, en el camino, en el trabajo, en el momento de dolor. Como dijo Pablo en Hechos 17:27, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Apréndalo. El fondo no elimina la presencia de Dios ni detiene su propósito. Aunque estés muy abajo, Dios sigue contigo. En segundo lugar, veamos que la presencia de Dios no es solo para algunos. Hay gente que cree que Dios se olvidó de ellos, pero la presencia de Dios está disponible para todas las personas. Sí, para ti que me estás viendo allí, sin excepción, aunque no todos la buscan ni la disfrutan. Dolorosamente muchas personas viven como si Dios no existiera, confiando solo en sus propias fuerzas y olvidando que la verdadera ayuda viene de Dios. Sin embargo, hay personas como José que reconocen y experimentan la presencia de Dios en su vida. Por ejemplo, tenemos a Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. Se enfrenta a una gran responsabilidad ahí en Éxodo 33:15. Y él entendió que lo más importante no era la capacidad humana, sino la presencia de Dios y pidió que Dios fuera con ellos. Y dice, si tú no vas, yo no voy. Moisés prefirió ir a cualquier lugar con Dios antes que avanzar sin su presencia hacia cualquier sitio. También David buscó la presencia de Dios después de su pecado y arrepentimiento. ¿Recuerdan? Pecó, se robó la esposa de otro hombre y lo mandó a matar. Y su mayor preocupación no fue perder su posición como rey, sino perder la presencia del Señor, según de Samuel 11:12 y Salmo 51:11. David entendió que la verdaderamente importante era la presencia de Dios y eso fue lo que pidió. Usted y yo debemos buscar activamente la presencia de Dios siendo como una esponja que absorbe, no como una piedra que solo se moja por fuera. Dios está presente en todas partes, pero cada persona decide si resiste o si recibe su presencia. Los corazones endurecidos no sanan, mientras que los corazones abiertos a Dios sí pueden ser transformados. La invitación final es abrir el corazón completamente a la presencia de Dios y aprender cómo vivir receptivos a ella. En tercer lugar, veamos que la presencia de Dios se recibe, no se resiste. Reclama la cercanía de Dios. Dios no se ha ido. Él mismo lo prometió en Hebreos 13:5, nunca te dejaré, jamás te voy a abandonar. En el idioma original esa promesa se refuerza una y otra vez como si Dios dijera, no, no te dejaré, no lo haré, de ninguna manera lo haré. Aférrate a esa palabra como a un paracaídas. Repítela hasta que su verdad sea más fuerte que el temor y la angustia. Porque dice Sofonías 3:17, el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, se renovará con su amor. Aunque no siempre lo sientas, Dios sigue ahí. Job en el capítulo 23, versículos del 8 al 9, vivió eso. Y Job le dice a Dios, si me dirijo hacia el este, no estás allí. Si me encamino hacia el oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Job se sintió muy lejos de Dios. Sin embargo, a pesar de su dificultad para sentirlo, Job declaró, Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. ¡Qué determinación más valiente! Días difíciles exigen decisiones de fe. El salmista lo entendió bien. Cuando el miedo llegó, eligió confiar. Cuando la angustia lo sacudió, decidió esperar y alabar. No porque se sintiera bien, sino porque sabía en quién había puesto su esperanza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Salmo 42:5. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. No equipare la presencia de Dios con un humor bueno o un temperamento afable. Dios está cerca, esté usted contento o no.
A veces necesitas poner tus sentimientos a un lado y darles una buena regañada. No confundas la presencia de Dios con buen ánimo. Dios está cerca cuando sonríes, pero también está cerca cuando lloras. A veces es necesario poner los sentimientos a un lado, llamar al alma al orden y recordarle quién es Dios. La cercanía de Dios no depende de cómo te sientas, sino de quién es Él. Un guerrero poderoso que se deleita en ti y te renueva con su amor, dice Sofonías 3:17. En cuarto lugar, veamos que la presencia de Dios es sostenida por su carácter. Extrae de tu Biblia una lista de las cualidades más profundas de Dios y atesóralas en tu corazón. Saben, yo hice mi propia lista. Y ahí incluye en mi propia lista que Él es soberano, que aún sabe cómo me llamo, que los ángeles siguen respondiendo a su llamado, que los corazones de los gobernantes todavía ceden a su deseo, que la muerte de Jesús sigue salvando almas, que el Espíritu de Dios aún habita en los santos, que el cielo sigue estando a la distancia de los latidos del corazón, que la tumba aún es una morada temporal y que Dios permanece fiel y que a Él no se le sorprende desprevenido, que Él usa todo para su gloria y para mi supremo bien. Nada, ni siquiera la tragedia escapa al propósito justo y santo de Dios. Las tristezas pueden llegar por la noche, pero el gozo viene por la mañana, dice el Salmo 35. Dios produce frutos en medio de la aflicción. En la introducción dije que cuando J.J. Jasper tenía que darle la noticia a su familia, tuvo que hablar con su hija mayor sobre la muerte de su hermano Cooper de 5 años. El señor Jasper no empezó con la noticia, sino con un llamado a la fe. Preparó a su hija con estas palabras: hija, aférrate a todo lo que sabes de Dios, porque lo que voy a decirte es muy fuerte. Este consejo, dicho en medio del dolor más profundo, resume en una verdad pastoral sencilla y poderosa. Cuando la vida golpea con fuerza, lo único que puede sostenernos es aferrarnos a lo que ya sabemos de Dios. No nos podemos aferrar a explicaciones humanas. No podemos aferrarnos a respuestas rápidas, sino a la fe que permanece aun cuando el corazón se quiebra. Por eso en tiempo de cambio, echa mano al carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Cuando todo a mi alrededor haga que mi alma desfallezca, Él es mi esperanza para permanecer. En quinto lugar, veamos que la presencia de Dios no elimina el dolor. La presencia de Dios nos acompaña en el dolor. El dolor debe expresarse delante de Dios con sinceridad. No hay que ocultarlo ni callarlo. Cuando oremos, oremos con honestidad. Evitemos el aislamiento y permitamos que el dolor empiece a abrirse y sanar. Aquí quiero hablar de Jeremías. Vivió en tiempos muy difíciles. Se le llamaba el profeta llorón. Era muy joven. Vivió tiempo de crisis, el exilio de Babilonia, mucha muerte. Y llevó su sufrimiento a Dios con total transparencia. Se desahogó. Quedó registrado todo su desahogo en el libro de Lamentaciones. En Lamentaciones se refleja un dolor profundo y sin adornos, oscuridad, angustia y la sensación de que Dios guarda silencio. Si estás pasando por eso, leas ese libro. Es una expresión real y humana de sufrimiento. Y quiero leer Lamentaciones 3:2-8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo: Dios me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Versículo 3, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Vean todo el dolor. 4, hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. 5, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. 6, me enterró en un lugar oscuro como los que habían muerto hace tiempo. 7, me cercó con un muro y no puedo escapar, me ató con pesadas cadenas. Y 8, a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Cuando usted oye eso, usted dice,
Qué bárbaro todo lo que está diciendo de Dios. Pero Dios permitió que este libro estuviera en nuestras Biblias para enseñarnos que la fe verdadera también llora y reclama. Y que usted y yo podemos expresar dolor sin abandonar a Dios. La Biblia anima a presentar nuestras quejas y angustias delante de Dios. Él no se asusta de la sinceridad humana. Incluso Jesús oró con lágrimas y clamor en medio del sufrimiento, dice Mateo 29. El Salmo 142:2 dice, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Hebreos 5:7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque al principio la oración pueda sentirse vacía, es muy importante permanecer hablando con Dios. Cuando el dolor se convierte en oración, ¿saben qué pasa? Comienza un proceso de sanidad interior. En sexto lugar, la presencia de Dios llega por medio de su pueblo. Sí, Dios nos invita a permanecer unidos a su pueblo y no aislarnos. La iglesia es un lugar donde su presencia se manifiesta cuando los creyentes se reúnen en su nombre. Mateo 18:20 dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Alejarse de la comunidad de fe en tiempos difíciles es muy peligroso, porque es precisamente allí donde Dios ofrece ánimo, apoyo y esperanza a través de otros creyentes. Hay un pasaje hermoso en Éxodo 17, del 8 al 16. En la batalla contra Amalec, mientras Josué y el ejército peleaban, Moisés oraba y fue sostenido por Aarón y Hur. ¿Se recuerdan de sus manos? Y la victoria llegó porque hubo unidad y porque hubo apoyo en la oración y la acción. Leí sobre una mujer que atravesaba una gran depresión. Y un día llegó a la iglesia y las hermanas le preguntaron, hermana, ¿cómo se encuentra? Y ella dijo, hermanas, estoy luchando y necesito sus oraciones. Y encontró alivio cuando dejó de fingir fortaleza y pidió oración. Al abrir su corazón, esta mujer experimentó apoyo real y descubrió que Dios muchas veces se hace presente mediante su pueblo. Quienes pasan por pérdidas profundas pueden encontrar consuelo en la fe y en la compañía de otros creyentes, recordando que Cristo está presente incluso en el dolor. La historia de José en Egipto nos muestra que Dios permanece con nosotros aún en lugares difíciles. Aunque cambien las circunstancias, sus promesas siguen firmes y su presencia no se aparta, como con Jacob en Génesis 28:15. Y dice, he aquí yo estoy contigo, le dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cierro con esto. La historia con la que iniciamos este mensaje de Cooper nos recuerda una verdad dura pero real. Hay momentos en la vida para los que nadie está preparado. No hay libros, no hay clases, no hay experiencia previa que nos enseñe qué hacer cuando el dolor nos lleva al fondo. Pero no estamos solos. Su papá, J. Jasper, lo dijo con honestidad. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo. Y tal vez hoy alguien que nos ve allí en la pantallita sabe lo que es ese fondo. Tal vez tuviste una pérdida, una noticia dura, una ruptura, una oración sin respuesta. Pero el fondo no es el final. Aunque no entendamos el por qué, Dios sigue presente incluso cuando la vida nos empuja hacia abajo. No siempre nos libra del dolor, te lo quiero aclarar, pero nunca nos abandona en el dolor. Y aún desde el lugar más oscuro, Él sigue sosteniendo lo que no podemos sostener por nosotros mismos. Quiero que reflexiones. Si hoy te sientes en el fondo, recuerda esto, no estás ahí porque fallaste ni porque Dios se apartó de ti. Hay dolores que simplemente llegan sin explicación, sin aviso
y sin culpa. Dios no te pide que entiendas lo que pasó. Dios solo te dice, no me sueltes de mi mano en medio del dolor, agárrate fuerte. A veces la fe no es tener respuestas, sino seguir respirando, seguir confiando, seguir levantándonos un día más. Estar en el fondo no significa que Dios haya terminado contigo. Significa que ahora necesitas su gracia más que nunca. Vamos a orar. Señor Dios, hoy venimos delante de ti, reconociendo que hay dolores que no sabemos explicar. Hay pérdidas que nos llevan hasta el fondo, donde las palabras ya no alcanzan y las fuerzas se acaban. Señor, tú conoces hoy a los que están allí. Yo no conozco a todos. Abraza a los que lloran. Sostén, por favor, a los que apenas pueden levantarse. Y por favor, recuérdanos que aún en el fondo no estamos solos. Que cuando no entendamos el camino, Señor, ayúdanos a confiar en tu presencia. Y que cuando el dolor sea demasiado grande o fuerte, sé tú nuestra fuerza. Y cuando la vida nos empuje hacia abajo, recuérdanos que tú sigues siendo fiel. Amén. Y recuerda que el Señor te levanta, te limpia y te restaura para que lleves mucho fruto.